unos tipsitos, igual les voy a dar algunas explicaciones que, pues, a fin de que ustedes también tengan eso y que lo tengan en cuenta a la hora de realizar un proceso. Vamos a ver algunos temas de familia, vamos a ver algunos temas de penal, vamos a ver algunos temas de civil, algunos temas de obligaciones, procesos declarativos, algunos temitas que pues tenemos que ver para ver el tema de las obligaciones y cómo se manejan el tema de las obligaciones. ¿Listo? Me dicen si ya estoy grabando, me podrían indicar. Sí, señor, ya aparece. Sí, profe, ya está grabando. Listo. Creo que ya me conozco con algunos, por ahí he visto algunos que ya conozco. Por ahí he visto a Lucho, que es el judicante, si no estoy mal. Si no estoy mal, si mal no me falla la memoria. Veo por ahí a Gloribet, que Gloribet fue el semestre antepasado fue mi estudiante. Entonces Sí, creo que algunos señor. los distingo. Entonces les voy a pedir un favor, y es que pues cualquier pregunta que tengan, cualquier duda que tengan, pues la hacemos durante la clase y en dado caso la vamos resolviendo, ¿listo? A medida que vaya pasando el tema de la clase, igual voy a ponerlos a participar a ustedes, entonces aspiro y espero que pues estén en disposición de participación. Ustedes saben que el tema del preparatorio pues es bastante dispendioso, entonces vamos a ver bastante tema en estos 3 días, ¿listo? ¿Listo? Pues yo creo que vamos a omitir el tema de la presentación, que es bastante dispendioso, y pues vamos a darle rienda al tema, porque hoy vamos a ver solo 2 horas, ¿listo? El lunes y martes son 3 horas. El tema de la puntualidad, una recomendación, pues es un tema para ustedes. 6 y 10, 6 y 15 estoy empezando la clase. Igual va a quedar el tema de la grabación de la clase, pero la recomendación es pues que ustedes asistan para que salgan de dudas. ¿Listo? ¿Me indican si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, señor. Listo. Bueno, aquí el tema es cansón porque no veo quiénes están y pues la idea es que hagamos un tema de participación con todos. Entonces, para que ustedes me ayuden a leer, voy a quitar la cámara pues para que sea un poco más rápido el tema y pues empezar la clase. ¿Listo? Vamos a dividir la pantalla en 2 para efectos de la clase. ¿Pueden ver bien la cámara? Pero yo no los veo bien. ¿Listo? Profe, para que se vea, buenas noches, qué pena. Dime. Para que se vea mejor, le puedes dar en compartir pantalla y no le das compartir toda tu pantalla, sino solo la ventana que deseas proyectar para que así tenga una mejor visualización. Ok, listo. Aquí dice pantalla o ventana o pestaña. Entonces me imagino que le doy en ventana y le doy diapositivas de obligaciones. Creo que así es como más. ¿Sí? Sí, así nos proyecta mejor. Listo. Ahí ustedes qué están viendo. ¿Están viendo la pantalla, la página? Noción de obligación. Ok, listo. Ya que me ayudaste, muchísimas gracias. ¿Me ayudas a leer, por favor? Noción de obligación. Es un vínculo de derecho, vínculum juris, en virtud del cual una persona se llama deudor, está obligada para con otra, que se llama acreedor, a dar, a hacer, a no hacer alguna cosa. Listo. Estamos hablando en una noción en general de una obligación, ¿cierto? No estamos hablando específicamente del derecho civil, no estamos hablando específicamente del derecho penal, no estamos hablando específicamente del derecho laboral, estamos hablando de una noción general de obligación, ¿cierto? En el cual una persona, 2 personas, obviamente, valga la redundancia, se obligan para entre sí, una a dar, a hacer o no hacer, ¿listo? La noción general es muy sencilla. Dentro de las nociones existen unos elementos que debe tener las obligaciones, que son unas obligaciones personales o subjetivas, que se constituye por el sujeto activo, acreedor o titular de la deuda, y un sujeto pasivo. Desde el punto de vista del rol del deudor, la obligación es una carga o débito, por eso es un pasivo que debe de su patrimonio. Si empezamos a revisar el tema de todo lo que hemos visto a lo largo del derecho y empezamos a ver qué es lo primero que nosotros hacemos como abogados cuando nos llega, por ejemplo, una letra de cambio. Entonces, voy a darle palo un poquito a los que conozco, porque pues a medida que voy distinguiéndolos, y pues el tema de la participación. Gloribet, ¿qué haces tú? Prende la cámara y Sí. empezamos a interactuar, ¿listo?
¿Cómo? Prende la cámara y empezamos a interactuar. Todos los que participan, pues prendemos la cámara para no sentirme solo, porque volver otra vez al tema de la virtualidad es dispendioso. Bueno, aunque en mi casa hay un poquito de bulla, bueno, pero pues No, voy tranquila, no te a preocupes. encender. Listo. Ay, fue más chica, me caigo. ¿Logran observarme? Listo, mientras cargas, dale, vamos hablando. Listo, llega X persona a tu despacho, ¿cierto? Y te Sí, lleva una letra de cambio. La letra sí, de cambio señor. es una obligación ¿de qué? Eso es un título valor. Ok, es un título valor. ¿Cuál es la obligación inmersa dentro de ese título valor? Que se cumpla el pago. Es una El obligación de pago dar, ¿cierto? de Yo, dar. exacto, es una obligación de dar. Yo doy, no tengo que hacer, no tengo que cumplir ninguna función o no tengo que no hacerla. Entonces es una función de dar, tanto del acreedor como del deudor, ¿listo? Pero cuando nosotros empezamos a hablar en temas de obligaciones, empezamos a hablar de que se constituye una obligación de ¿y qué voy a dejar yo para, digamos, una garantía de mi patrimonio? Entonces, cuando hablamos de un elemento personal o subjetivo, hablamos de que cuando esa persona llega a tu despacho, ¿sí? Llega a tu oficina, y tú le vas a decir, ¿tú qué es lo primero que dices? Para efectuar el cobro de esa letra. Pues para efectuar el cobro sería que estuviera bien diligenciada, porque me pasó un Ok, caso de... es uno de los primeros elementos, que esté bien diligenciado el título valor. Bueno, ya cuando ustedes estén con el doctor Ortiz, él les va a explicar cómo se debe llenar un título valor y demás. Pero pues hablemoslo específicamente en el tema de obligaciones y dentro de las obligaciones los deberes, porque hablamos de que dentro de las obligaciones tenemos que realizar unas conductas y esas conductas pueden generar y desencadenar. El hecho de que a mí no me efectúen el pago correspondiente desencadena también unas consecuencias. Para que tú como abogada efectúes el cobro correspondiente de un título o valor, ¿qué empiezas a revisar o qué empiezas a analizar? Que pues esté sobre un, o sea, sobre un pasivo o algo así, ¿no? Bueno, listo. No te preocupes, aquí la idea es aprender, pero pues el que sepa la respuesta o conozca la respuesta, pues puede participar, levanta la mano, ¿listo? Yo Laura, creería primero, buenas noches para todos, qué pena. En entrar a revisar sería las tres características, ¿no? Que sea ¿cuáles son claro, las expreso y características? exigible. Sí, que sea claro, expreso y exigible, listo. Sí. Tenemos los elementos. Como abogada, ¿qué es lo que empiezas a revisar respecto del acreedor y del deudor? Respecto del acreedor, revisamos efectivamente que la letra esté bien diligenciada, revisamos que efectivamente que sea una obligación clara, expresa y actualmente exigible, ¿no? Porque hablamos de que una de las formas de extinguir la obligación, pues es la prescripción. Entonces, miramos en la letra de cambio que no haya operado la prescripción de los 3 años. Pero volvemos a retomar lo mismo. ¿Qué es lo que ustedes empiezan a revisarle a la persona, al deudor? Porque nosotros como abogados no Cuando podemos... tenía que pagar, no podemos cobrar Bueno, un listo, también título podríamos valor. hablar de la fecha y el plazo. Pero cuando yo empiezo a analizar una letra, lo primero que empiezo es hacia qué voy a cobrar yo esa letra, ¿cierto? Yo empiezo a bien, mirar si la persona tiene bienes, Ajá, qué si la patrimonio Sí, tiene. revisar qué bienes pueden ser susceptibles de de embargo, susceptibles de secuestro y demás sí. situaciones en las cuales yo me pueda obligar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que empezamos nosotros a analizar. Analizamos de primera medida cuáles son los elementos que tiene específicamente el acreedor y cuáles son los elementos que tiene el deudor, porque yo no puedo cobrar una letra. Voy aquí a llamar a Lina María. ¿Me escuchas? Voy a llamar a Lina Sí, María. Lina María, yo te voy a contratar como mi abogada, ¿listo? Y yo te voy a entregar a ti una letra por 25 millones de pesos, para lo cual voy a efectuar un cobro a un habitante de calle. ¿Tú te le mides a cobrar esa letra de cambio? no, la verdad no. Es un tema dispensioso, ¿cierto? Porque es que no solo debo mirar que los elementos estén bien, sino también tengo que mirar que esa otra persona tenga Los ya de honorarios. dónde cogerme, de dónde coger yo poder coger ese monto o ese monumento de dinero y poderlo cobrar. Entonces, no solo es el Así. análisis, no solo podemos hacer un análisis subjetivo de si el elemento está bien escrito, está bien datado,
si de pronto están los elementos exigibles, sino que también debe cumplir con unos elementos específicos por parte del deudor. ¿Cierto, Lina? Lina no va a decirme, sí, claro, yo voy a coger letras a diestra y siniestra, a sabiendas de que la persona no tiene cómo pagar, ¿cierto? Claro. Exacto. Claro. Entonces, como primer análisis, en los elementos de las obligaciones, hablamos de que para que exista una obligación y una carga respecto del deudor, él siempre va a respaldar con su patrimonio, ¿cierto? ¿Cuál es el patrimonio? Hay un patrimonio que es, y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, hay un patrimonio que es inembargable, que es algo que ustedes también tienen que empezar a mirar, que esos elementos no se, digamos, no se vulneren ni se afecten, porque constitucionalmente, bajo unas leyes, se protege el patrimonio familiar, ¿listo? Hay una afectación de vivienda familiar y hay unas situaciones en las que recae y pues son objeto de que no son embargables y no pueden ser objeto, digamos, de garantía para una obligación, ¿listo? Dentro de los otros elementos que se suscitan está el real u objetivo. La prestación es el objeto de la obligación, constituye el fin de la obligación para un provecho de recibir el acreedor, que es ese provecho nosotros lo llamaríamos como los intereses, ¿cierto? Porque tú no vas a prestar el dinero para no recibir nada a cambio. Entonces, hablamos de que, en esencia, cuando hablamos de una obligación, hablamos de que esa obligación está cobijada bajo la superintendencia y ellos cobijan un monto de dinero, un monto de una limitación en los intereses bancarios, que pues digamos que ellos son los que tasan cuáles son los intereses que se deben manejar, y sobre esa tasación pues nosotros manejamos el tema de los intereses. Por eso, y cuando lo vean con el doctor Ortiz, porque digamos que tuve la oportunidad de ver la clase de títulos valores con él, y sé que les va a decir esto, que cuando ustedes están en una letra, ustedes normalmente no le colocan en la parte de los intereses, que es la parte inferior del título valor, no le van a colocar ningún número. ¿Por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo y los años, pues va incrementando. Entonces, cuando nosotros en la demanda colocamos la exigencia máxima de la superintendencia bancaria. Entonces, no le colocamos un monto de pronto del año, porque pues yo puedo cobrar el siguiente año y la tasa de interés está un poco más alta. Entonces, hacia eso es lo que ustedes tienen que manejar. ¿Listo? Cuando hablamos de que limita la libertad del deudor, hablamos específicamente de limitarlo a nivel económico, porque ustedes saben que en Colombia el hecho de yo hacer exigible, pues no me da una represión o una carga penal, ¿cierto? Es una exigencia netamente civil, de carácter civil, entonces no hay lugar a que se haga una exigencia de carácter penal, ¿listo? ¿Hasta el momento hay alguna pregunta? No, Doc, todo claro. Ok, listo. No, señora. Específicamente inmerso en las obligaciones está el vínculo jurídico. Este vínculo jurídico es de carácter abstracto entre las personas, porque el acreedor puede obtener un provecho y el deudor va a limitar su libertad. Y como ya les decía, la libertad no es específicamente la libertad a nivel penal, sino pues es una libertad del uso de sus bienes. Entonces esa libertad se ve limitada. Y dentro de ese vínculo jurídico, y cuando presta mérito ejecutivo, posibilita al acreedor a ejercer la acción sobre el patrimonio del obligado en caso de un incumplimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que para ello yo debo dejar un plazo estimado, que es un elemento esencial, por ejemplo, en el tema de los títulos valores. Y no lo hablemos solo en los títulos valores, hagámonos un ejemplo en temas de familia. Cuando nosotros hablamos de una obligación alimentaria, cuando yo tengo la obligación de proveer alimentos a mi menor hijo, yo establezco un monto, ¿cierto? Establezco un plazo y cuando se vence ese plazo y no se efectúa el pago, sobre ello yo puedo acarrear un ejecutivo, ¿sí? Presta mérito ejecutivo y sobre eso empiezo a efectuar un cobro correspondiente. Sobre eso presta mérito ejecutivo. ¿Listo? Y Listo, pues doctor. efectivamente nos da un derecho, nos asiste un derecho para poder efectuar el cobro correspondiente. ¿Listo? También tiene unas características. Las obligaciones también tienen unas características. Primero, que es un vínculo obligatorio porque liga a las partes y limita la libertad del deudor a favor del acreedor, y es un vínculo jurídico porque le da posibilidades
de efectuar al acreedor unas acciones civiles frente al incumplimiento del deudor. Ahí no es tan complejo, es muy sencillo. También nos habla del artículo 1527 del Código Civil sobre las obligaciones civiles y las obligaciones naturales. Las obligaciones civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento. Hablemos de un ejecutivo de alimentos, hablemos de un ejecutivo singular de mínima cuantía, hablemos de la ejecución de un contrato, hablemos de en materia laboral, la ejecución de una obra, ¿sí? Son aquellas que mediante el derecho yo puedo exigir que se cumpla esa obligación. En cambio, las obligaciones naturales son aquellas que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, o sea, que legalmente no existe una forma de que yo pueda hacer una exigencia para su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado por ello. Ejemplo, cuando hablamos de que hay unas obligaciones que son netamente naturales, hablamos que de ella desprende una obligación, por ejemplo, el nacimiento de un hijo, ¿cierto? Es un hecho natural, pero que desprende una obligación de ello, que es el pago de alimentos y que después de una ejecución, pues ya se pierden algunos derechos. Incluso la Corte Constitucional ha hecho una exigencia y es respecto de los hijos con los padres. Entonces, es una forma de una vinculación del derecho natural al derecho civil, ¿cierto? Así Sí, es. no. Sí, sí. Listo. Acá es algo muy sencillo, es una forma de que ustedes vean las obligaciones. Las personas se obligan por medio de un contrato o de un título, en este caso, si hablamos de títulos valores, si hablamos de contratos, si hablamos de prestación de servicios, se obligan de manera civil, comercial, laboral, administrativo, dependiendo la índole de la obligación. Un ejemplo. Mari, ¿tú dónde trabajas? María Alexandra, creo que te llamas, que no me sale completo. María Alexandra Rodríguez. Yo no estoy trabajando, doctor. No estás trabajando en este momento, pero bueno, dame un ejemplo. ¿Donde vives tienes un contrato de arrendamiento? Sí, señor. Ok, listo. Eres arrendatario. Dentro de las obligaciones que cobijan al arrendador, ¿cuáles están? Pagar el arriendo puntual. No del arrendatario, del arrendador. Ah, ok. Que digamos el lugar donde yo estoy viviendo tiene que estar en óptimas condiciones para que... Ok, sí. ¿Qué otra obligación tiene? ¿Qué otra obligación tiene? Perdón. Que tenga los servicios básicos para vivir, gas, luz. Gas, luz, y que te dé una limitación sobre el dominio del inmueble, ¿cierto? Porque cuando tú dices voy a ir a mi casa, ¿cierto? Es donde tú arrendaste, entonces te va a dar ese menester de tú poder cobijar ese predio dentro de las limitaciones del dominio. Entonces, dentro de las obligaciones que tiene la persona está la obligación de dar, ¿cierto? Te va a dar una limitación del dominio de un inmueble, ¿cierto? Sí, señor. Y que dentro de las obligaciones que tú tienes como arrendataria está el cuidado del inmueble, el pago oportuno de los cánones de arrendamiento, los pagos de servicios públicos, ¿cierto? Y ya, pues entraríamos a mirar qué otro tipo de responsabilidades entrarían a cobijar tanto arrendador como arrendatario. ¿Listo? Esas son las limitaciones que ustedes tienen que tener en cuenta. Y no solo se dan de carácter a nivel de títulos valores, a nivel del derecho civil, sino que también se dan de otras maneras. Por ejemplo, de carácter comercial. Regálenme un ejemplo de una obligación de carácter comercial. ¿Cómo estaríamos cobijando una relación, una obligación de carácter comercial? Puede ser la publicación en, no sé, en algún medio de prensa, puede ser, no sé,
periódico, radio. Bueno, pero ¿cómo sería la obligación? O sea, en ese punto, ¿cuál sería la obligación? Yo quiero que ustedes distingan el tema de las obligaciones. Esta obligación comercial puede ser como cuando uno toma un bus, que uno paga por Sí, transportar. podría haber una relación, pero es más como una prestación de un servicio, ¿no? Ah, ok. Me O cobija. entonces como cuando uno compra, ejemplo, ropa. Exacto. No hablemos de ropa, hablemos, por ejemplo, de cuando tú compras la nevera o cuando tú compras, no sé, cualquier electrodoméstico en el costo. ¿Cuál es tu obligación? ¿A qué te obligas tú? A cancelar. A pagar el monto establecido por la entidad sobre un bien mueble. Un ejemplo, voy a comprar una nevera. ¿Cuál es mi obligación? El pago de la nevera. ¿Cuál es la obligación por ejemplo, de al costo? Entregarme el producto por el que estoy Entregarme el producto. Pero entonces, ahí Pero empezamos a hablar de que hay otro tipo de obligaciones que se cobija el costo, ¿cierto? Porque no solo hablamos de que ellos tienen el menester de entregarme la nevera, sino que también me tiene que entregar la nevera en unas óptimas condiciones y que debe cobijar sobre ello una garantía por la cual pueda hacer una exigencia. Entonces, nos remontamos nuevamente a la diapositiva de los elementos y volvemos a qué es un vínculo jurídico. Entonces, dentro de las características de la obligación, hablamos de que yo puedo ejercer acciones civiles sobre el incumplimiento, por ejemplo, si la nevera en menos de 4 meses presentó una falla. ¿Cierto? Sí, no, sí. Sí, señor. Uy, voy a optar por lo que hice el semestre antepasado. Voy a dejar prendidas unas cámaras para que no se sienta el vacío. Ok, bueno. Las obligaciones es un concurso real de voluntades en las que dos o más personas se obligan a realizar, a hacer o no hacer, dar, hacer o no hacer, de las cuales una de las personas se obliga y la otra acepta, o las dos partes se obligan a realizar cualquiera de estas conductas. ¿Listo? ¿Qué requisitos nos establece el código para poderse obligar, para que una persona pueda obligarse? Entonces dice que ser legalmente capaz, que consienta dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicios, que caiga sobre un objeto lícito y que tenga una causa lícita, ¿cierto? Sobre ser legalmente capaz, hablamos de que, recordemos aquí, venga a ver, nos vamos... Genit Celeste Henao Rubio. Hola, ¿me escuchas? Bueno, creo que no. Empezamos a hablar de qué se entiende por ser capaz. ¿Quién sabe cómo se delimita la capacidad de una persona en Colombia? Porque eso de ser legalmente capaz se ha venido modificando, ¿no? La mayoría de edad. tanto la capacidad mental como Doctor, la... hay capacidad de goce, empecemos que hay capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de Sí. goce es la que gozan las personas menores de 18 años y la capacidad de ejercicio, que es la que tiene que ver con estas obligaciones, para que una persona se pueda obligar, pues es contra la de ejercer derechos y contraer obligaciones, o sea, ser mayor de edad. Ok, listo. Hay una presunción de legalidad, ¿cierto? Y es que todas las personas en Colombia somos capaces, ¿cierto? Sí, Doc. Excepto las ¿En que qué la ley punto? declara incapaces. Aunque ¿Cómo? sí, las que la ley declara incapaces, como Las los, que en la este ley caso, declara los incapaces. interdictos, los menores inhábiles y Ok, otras listo. clasificaciones. Mediante el proceso de interdicción es un proceso que ya no existe, ¿cierto? ¿Sabían ustedes? La declaración de interdicción es un proceso que ya no existe. Ahora tiene otro nombre. ¿Cómo se llama?
¿Eso es lo de apoyo, doctor? La declaración judicial de apoyo. Entonces, Ok. ya no podemos hablar de que hay personas que son incapaces, sino de que hablamos de una limitación en la capacidad, ¿cierto? Que hay Hablamos de absoluta y que, relativa. sí, pero la ley ahora ya no es como antes, la declaración de interdicción ya no existe. Entonces ahora hablamos de que es un apoyo que se le efectúa a las personas para que puedan ejercer su ejercicio legal. ¿Listo? Cuando hablamos de que consienta dicho acto o declaración, hablamos del consentimiento y es que esa persona no tenga limitación, que no se ejerza sobre él una fuerza, una coerción, por ende no adolezca de algún vicio correspondiente, que recaiga sobre un objeto lícito y que sobre ello haya una causa lícita, ¿no? Entonces, esos son los requisitos que tenemos en Colombia y que hacemos referencia para que exista una obligación, para que una persona se pueda obligar. ¿Listo? En el caso de los menores, hay una representación, una debida representación, ¿cierto? Cuando un menor de edad quiere trabajar como actor, como actriz, tiene que estar debidamente representado para que sus derechos sean protegidos. Y asimismo, ellos puedan ejercer una obligación y un vínculo jurídico que les dé la potestad de efectuar. Si llegare a existir algún tipo de incumplimiento por parte, por ejemplo, de Caracol, RCN, bueno, cualquier entidad, pueda efectuarse sobre el mismo un cobro correspondiente. ¿Listo? Por eso existe un vínculo jurídico respecto de las obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones? Las obligaciones son las obligaciones de dar, las obligaciones de hacer y las obligaciones de no hacer. En las obligaciones de dar, habla de transferir la propiedad o a construir un derecho real, una hipoteca o una servidumbre. ¿Sí quedó claro el tema de la obligación de dar? Sí, doctor. Listo. La obligación de hacer Sí. es la prestación de un servicio. Enseñar, remitir una cosa a otro por correo, la obligación del arrendador de mantener al arrendatario en el goce de la cosa, la limitación del dominio y la obligación de no hacer, como la de evitar que suene la radio en ciertas horas de la noche para no molestar al vecino. Entonces es una obligación que, a pesar de que no es, digamos que podríamos hablar de que no es una obligación civil, pero podríamos hablar de que podría llegar a ser una obligación moral. Entonces, dentro de las obligaciones de no hacer, podría, por ejemplo, colocar una limitación en mi testamento en el que diga que si yo me llego a morir primero que mi esposa, si mi esposa dentro de los 10 años siguientes se consigue otra pareja, la parte que me corresponde de mi herencia, bueno, de mi herencia no, de lo que yo llegaré a dejar, lo voy a donar. O la limitación con los hijos, que mi hijo no se case con tal familia. Esas son limitaciones y son obligaciones que puedo efectuar yo al dejar una potestad de no realizar una conducta. ¿Listo? Sí, no, no, sí. Listo, profe. Doctor, sí, Claro. pero Sí, Dentro de las obligaciones de carácter, el vínculo jurídico que hablábamos inicialmente, hablamos de que el artículo 2488 del Código Civil nos da una potestad al acreedor. ¿Alguno de ustedes tiene el Código Civil por ahí a la mano? No todos, por favor. Dentro de lo que Lo emana... estamos buscando. Ah, ok, listo. Es que no me contestan. Me quedo ahí hablando solito. ¿Qué artículo necesita, doctor? Artículo 2488. 2448.
2448, Doc. 2488. 88. 88. 2488. Sí, escuché mal. ¿Es el de derecho de prenda general? ¿Cómo? Derecho de prenda general. Por favor, léelo. Artículo 2488. Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes, raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables designados en el artículo 1677. Listo. Cuando hablamos de bienes futuros, nos podemos referir o podemos generar un ejemplo en qué. ¿Qué pena, doctor? ¿Puedes repetir? Cuando hablamos de la Una persecución de herencia. los bienes futuros, yo puedo, Una William, herencia. ¿yo puedo perseguir una herencia? Claro, ¿Como puede acreedor? No. No, claro. No, porque la herencia... En un proceso de sucesión hay acreedores, ¿no? Pero por eso les digo, son bienes futuros. No estoy hablando de los pasivos que tenga la herencia. Estoy hablando de, por ejemplo, si uno de los hijos tuviese una deuda. ¿Podríamos perseguir la herencia? Por eso le digo, Doc, se Como muere el una papá, asignación uno de los futura. hijos tiene una deuda y pues falta ver si la acepta, ¿no? No, complicado. Por eso te pregunto. Pues si la acepta, depende cómo acepte la herencia, ¿no? Con inventario, sin inventario. No, porque es que yo no estoy hablando de las deudas del causante, estoy hablando de las deudas de uno de los hijos del causante. Porque William me dijo, bueno, yo voy a perseguir una herencia, porque es una asignación futura. De pronto un fideicomiso, ¿no, doctor? No hay asignaciones futuras, ¿listo? Las asignaciones futuras hablan, por ejemplo, de los frutos. Por ejemplo, voy a embargar una cosecha de plátano, pero hasta ahorita bueno, no sé, el tema de la cosecha es por tiempo, ¿sí? Entonces, en 3 meses va a dar la cosecha. Entonces, yo voy a embargar esa cosecha que viene. Esos son hechos futuros. La herencia no se puede asignar así hasta que, por ejemplo, no se haga todo el completo, o sea, hasta que no se haga la sucesión y la partición correspondiente, no puedo perseguir los bienes, ¿sí? Porque no es una asignación. Porque cuando él vaya a sacar el certificado de libertad y tradición, no va a decir el nombre del deudor. ¿Sí me hago entender? Por eso es que no se persiguen hechos futuros. A diferencia de, y eso lo vamos a ver más adelante, cuando entre las partes se haga un acuerdo en el cual, por ejemplo, para el pago correspondiente de la obligación, me ceda la titularidad en una herencia. ¿Sí me hago entender? Sí, cuando se dan los derechos herenciales, sí, señor. Exacto. Hay una cesión de derechos, entonces él me dice, listo, usted y yo tenemos una obligación, yo a usted le debo X monto de dinero, mi madre o mi padre fallecieron y me dejaron la tercera, cuarta parte de tal bien. Entonces vamos a hacer una cosa que se llama la compensación. Entonces yo voy a asignarle un derecho que es la cesión a título gratuito de mi rol como heredero. Y va a ser una cesión de derechos herenciales. ¿Listo? Entonces, en ese caso, sí me entienden el tema de los bienes de carácter futuro, ¿cierto? ¿Y por qué no se asigna en la parte de los derechos herenciales? ¿Listo? Chicos. Sí, señor. Listo. Hay una situación y es que en el artículo 1677 exceptúa unos elementos que no son embargables. Que eso es algo que ustedes tienen que empezar a revisar cuando empiecen a mirar
un certificado de libertad y tradición, y si no lo saben manejar, me indican y el lunes traigo un certificado de libertad y tradición y lo aprendemos a revisar, en el cual ustedes puedan saber si dentro de esos bienes están exceptuados los que no son embargables, que en este caso serían los que autorizan la denominación del patrimonio familiar y la afectación de vivienda familiar. El patrimonio familiar fue reconocido mediante la Ley 70 de 1931, que autorizó a la Constitución a delimitar un patrimonio especial en calidad de no embargable bajo la denominación de patrimonio familiar, y la Ley 258 de 1996, que se modificó por la Ley 854 del 2003 y que estableció la figura de afectación de vivienda familiar relativa en particular a los bienes inmuebles adquiridos en su totalidad por uno o ambos cónyuges antes o después de la celebración del matrimonio, destinado a la habitación de la familia. La ley contempla estas disposiciones del patrimonio familiar no embargable a fin de proteger como tal la familia. O sea, a eso es algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta, y no solo para el tema de cuando ustedes reciben una letra de cambio, sino también cuando ustedes van a asesorar. ¿Por qué? Porque resulta que en las asesorías, cuando nosotros empezamos a asesorar empresas, cuando empezamos a asesorar, bueno, empresas, municipios y demás, y cuando se quieren efectuar los correspondientes cobros coactivos, pues lo primero que nosotros empezamos a analizar, y eso es algo que, digamos que el ejercicio que hicimos al inicio, y es qué carajos voy a hacer la exigencia de la obligación. ¿Cómo voy a cobijar ese patrimonio para hacer el cobro correspondiente de ello? Entonces, si la persona a la cual vamos a cobijar solo tiene un bien inmueble, se casó hace poco y el inmueble tiene una afectación de vivienda familiar, lamentablemente no vamos a poder efectuar el cobro correspondiente a ello, ¿cierto? Eso para efectos de derecho de familia, cobro coactivo, a nivel de, por ejemplo, las juntas y las administraciones y demás. Laura, dime. Doc, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre tener un bien en patrimonio familiar y otro con afectación familiar? Porque tengo entendido que con afectación familiar solo se puede tener uno, porque si uno ponga uno solito. Ajá. A ver, el patrimonio familiar es para la protección de los niños menores, y la afectación de vivienda no limita con menores de edad. No hay una limitación sobre los menores de edad. Por ejemplo, el patrimonio familiar se pierde cuando los menores de edad cumplen la mayoría de edad. La afectación de vivienda familiar es la protección del núcleo familiar. Entonces es como esa familia que solo tiene un bien inmueble. Entonces esa protección de ese núcleo familiar, se protege ese inmueble sobre la característica de la protección familiar. Y solo recae sobre uno. Ah, ok, o sea que el inembargable siempre va a ser el que esté con afectación familiar, porque con de afectación familiar cuando son mayores ya sale de ese... Ah, ok, listo. En patrimonio, cuando hablamos de patrimonio familiar. Gracias. Doc, una pregunta. Dime. Es un caso un poco loco. No te preocupes, señor. Casos locos llegan a diario a la oficina. Vale, Doc, gracias. Un señor X, bueno, tuvo su esposa, se casó, tuvo sus hijos. Esa casa pues estuvo en patrimonio familiar cuando los hijos pues eran menores de edad. Ya esos hijos menores de edad ya son mayores de edad, pero el señor se metió con otra señora, hablándolo así muy coloquialmente, tuvo sus hijos también y bueno, hizo otra familia, o sea, el señor tiene dos familias. ¿Sigue protegido esa vivienda familiar con su primera familia? No. Esa afectación, ese patrimonio familiar, se suspende con el núcleo familiar. Tendría que haber constituido otro núcleo familiar y dentro de la escritura tiene que haber dejado a esos otros hijos. No quiere decir que esos menores no tengan derechos si él llega a morir. Solo la afectación. Pero ya todos los hijos son mayores de edad. Mi pregunta es, ¿sigue protegida ese bien con los primeros hijos? No, ¿O de los ahí primeros puede hijos solicitar? No. Tendría que solicitar nuevamente un patrimonio familiar sobre los menores. Pero ya no hay menores porque ya son mayores de edad todos. Pero no me dices que tiene después otros hijos y que ya son... Sí,
ya son también mayores de edad. Ah, ok, no, Ya no, todos no los puede hijos son recaer. mayores de edad. No, ya ¿qué es lo que pasa? En Colombia tenemos un grave problema y es que lamentablemente el patrimonio familiar, para levantarlo, tengo que ir a la notaría y hacer el levantamiento, y el levantamiento también de la afectación de vivienda familiar. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas no lo hacen y dejan el patrimonio familiar ahí para que ese bien sea inembargable. ¿Qué es lo que pasa? Que uno debe hacer, es la salvedad cuando va a presentar la demanda, de que ese bien no recae sobre, no tiene la denominación de patrimonio familiar, porque los menores de edad ya cumplieron la mayoría de edad. Entonces, ya no hay una afectación. Pero eso ya es un problema de aquí que tenemos. Porque pues digamos que sí me ha pasado mucho cuando inicio un proceso y voy a revisar el certificado de libertad y tradición, y el certificado de libertad y tradición tiene todavía la afectación de patrimonio familiar, patrimonio de familia. Entonces, cuando sucede ese patrimonio de familia, me limitan totalmente. Entonces, por ejemplo, en el despacho me dicen, no se puede efectuar el secuestro del inmueble porque tiene una afectación dentro del certificado de libertad y tradición. Pero voy a mirar y todos los menores de edad ya son mayores de edad. Todos los que supuestamente eran menores de edad ya son mayores de edad. Ah, ok. O sea, mi pregunta era si esa otra segunda familia podría solicitar en caso de que el señor se muriera, no sé, algún derecho que puedan solicitar sobre ese Los bien. menores, claro, les asignan el derecho del padre. Sí, no. Pero como ya no son menores, entonces no. Ok, doctor. ¿Listo? Listo, doctor, gracias. Ok, listo. Hay una salvedad que hace la norma y dice, si el incumplimiento de lo que se considera una obligación no lo sanciona la ley, esa no será una obligación jurídica, sino moral o social. No sé si ustedes en alguna oportunidad, cuando vieron su clase de filosofía, llegaron a ver la moralidad y el derecho. Y es que hay unas situaciones que se sujetan totalmente al tema moral y hay otras situaciones que se sujetan totalmente al derecho. Cuando hay una eventualidad como esta, el perjuicio es más, si no lo cobija la normatividad, es más moral que social. Dice, la sociedad sanciona su transgresión con reprobación colectiva y exclusión del medio en el que se actúa. En este sentido social y no jurídico, es como se dice que estamos obligados a vestir de cierta manera o a no frecuentar ciertas casas de corrupción. Cuando hablamos de casas de corrupción, pues hablamos de cosas netamente morales, ¿listo? Situaciones netamente moralistas. Entonces, cuando no hay una forma legalmente y que no esté tipificada en la normatividad, pues no hay lugar a realizar, pues digamos, a condonar esa conducta, sino es de una manera meramente moral. ¿Listo? Listo. ¿Listo, chicos? Hasta el momento, preguntas, quejas, sugerencias, reclamos. No, señor. Listo. Como fuente de las obligaciones encontramos que los actos y los hechos son las fuentes de las obligaciones. Los actos es la manifestación de la voluntad de crear, modificar, transferir o extinguir un derecho con resultado favorable para quien promueve la acción. Cuando hablamos de crear una obligación, ¿a qué hacemos referencia? Por aquí, ¿quién nos encontramos? Astrid Daniela Ruiz. ¿No está? Daisy Daniela Mora. Gabriel Leonardo Hernández. Buenas noches. Buenas noches. Gabriel, te pregunto, cuando hablamos de que hay un acto que crea, modifica, transfiere o extingue, ¿a qué hace relación el de crear? Dame un ejemplo.
No, no. A ver, Cuando hablamos de Doctor, crear un ¿podría derecho, ser la de firmar un título valor? ¿cuando qué, perdón? ¿Podría ser el acto de firmar un título valor? Sí, podría ser. Porque se crea una obligación. Se crea una obligación, perfecto. El de modificar, El de modificar. un otro sí, ¿cierto? ¿Han escuchado la figura del otro sí? Sí, eso iba a decir, Doc. La otra sí. Ok, el otro sí. El de transferir, Una venta, doctor. una venta. Una Y cesión de extinguir un derecho. derechos. Cuando hablamos de extinguir un derecho, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de que yo voy a hacer un acto, O ya una persona termina de pagar alguna obligación. Entonces ahí ya se extingue el derecho. La no, obligación, perdón. no porque es que estaría cumpliendo la finalidad de la obligación, pero como tal el acto no es extinguir un derecho. Ah, entonces por decir cuando hay... sí, la muerte del deudor. La muerte del deudor como un Sí, acto. la muerte. No, el de extinguir. Esa sería Ya se una extingue la situación en la obligación. cual se puede extinguir un derecho, pero estoy hablando del acto que extingue un derecho como acto. Cuando solicito una emancipación, cuando soy menor de edad, doctor. Podría extinguir un derecho, sí, claro, porque extingue los derechos no, extingue los derechos, sí, claro, extingue los derechos del menor para con los padres. Exacto, Y las doctor. obligaciones que tienen Alimentos, ellos, todo eso, exacto. la emancipación de un menor podría llegar a ser. Y pues que resulta favorable para quien promueve esta situación. En los hechos, es cualquier acto que contenga una consecuencia legal. Dichas consecuencias pueden incentivar la creación, modificación, transferencia o extinción de un derecho. ¿Listo? Las situaciones como tal. Como fuentes de las obligaciones hablamos del concurso real de voluntades de dos o más personas, como los contratos o convenciones. Cuando hablamos de un contrato, alguno de ustedes que haya realizado algún tipo de trabajo, hablemos de las obligaciones que tiene el trabajador y el empleador. William, ¿estás ahí? Sí, señor, cuénteme. Listo. Por favor, repetir la pregunta. De las obligaciones que pudiere llegar a tener el trabajador está él. La ¿Cuál es prestación el cumplimiento de un presentación horario, la personal prestación de del un trabajo. servicio, el cumplimiento del horario. la subordinación, la prestación personal del servicio. Perfecto, sí, ese es un concurso de voluntad. ¿En qué situación variaría, por ejemplo, en un contrato de prestación de servicios? Que un contrato de prestación de servicio no tiene que cumplir horario, diferente a un contrato laboral que sí lo debe cumplir. Un contrato Pero habría de una obligación, ¿cierto? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo así? Sí, la Sí, obligación es que de sí realizar ciertas actividades, pero no está Sí, obligado a hacer los personalmente y no está obligado a cumplir un horario y debe su pagar su organización. seguridad social. Ok, no, listo. Dentro de las obligaciones que están inmersas es que los dos pueden efectuar el cumplimiento de una obligación, punto. Si el uno debe cumplir un horario y el otro debe cumplir con una función correspondiente, las dos son obligaciones. ¿Sí? Que a pesar de que sean diferentes, las dos cobijan una obligación de hacer. ¿Sí? Volvemos y nos remontamos aquí a las obligaciones, a los tipos de obligaciones que se pueden dar. La obligación de dar, la de hacer y la de no hacer. En el caso de un contrato laboral, hablamos de la obligación de hacer, que es prestar un servicio. Independientemente cumpla un horario o no cumpla un horario, se cumple la obligación de hacer. En cambio, en el empleador, ¿cuál sería la obligación que se da?
¿Cómo la pregunta no se le escuchó? Listo. Si estamos hablando de que la obligación de hacer es la prestación de un servicio y esa prestación del servicio la cumple ¿quién? En este caso sería el trabajador. ¿Cuál sería la obligación del empleador? Pagar Pueden por esos ser servicios, ¿no? Efectuar el Pagar pago. el salario horas mensual. Principal, pagar, y Exacto. segundo, pueden ser prestar todos los herramientas que necesite para hacer ese trabajo, supongo. Prestar todas las herramientas. Bueno, ya hablando de cobijarlo ya específicamente en cada área del derecho, pues hablar algunas correlaciones que se pueden dar y se pueden efectuar. Pero en este caso hablamos de que los contratos laborales se efectúan bajo un concurso de voluntades. ¿Listo? El hecho voluntario de la persona que se obliga, como la aceptación de una herencia o un legado, es un hecho voluntario. ¿Por qué? Porque yo puedo renunciar a eso. ¿Cómo puedo renunciar a una herencia? No aceptándola, repeliéndola. Haciendo un repudio de herencia, ¿cierto? Puedo repudiarla, me dan la opción. Es un acto de mera voluntad, en la cual yo voy a repudiar. No quiero. Bueno, eso como una fuente de la obligación. Las consecuencias de un hecho que ha injuria o daño en otra persona, como en los delitos. Entonces, ¿qué pasa? La consecuencia de un hecho que efectúa un daño a una persona, si se hace con voluntad, hablamos de un delito, ¿cierto? Pero si hablamos de que no se hace con la intención de, hablamos de un cuasi delito, que en este caso serían los denominados culposos. ¿Listo? Que es con la intención de. Y digamos, cuando no existe la intención, hablaríamos de un cuasi delito. ¿Listo? Las disposiciones de la ley, como las obligaciones previstas entre los padres y los hijos de familia. Es una obligación que está inmersa, ¿sí? ¿Cómo se efectúa la obligación? Hablemoslo específicamente de los ejecutivos de alimentos. ¿Cómo se delimitaría? Yo llego al despacho de la doctora Lina María. Doctora Lina. Bueno, Sí, doctor. Si yo tengo a mi cargo 2 niños. Quiero que la mamá responda por ellos. ¿Su merced qué documentación me pide? A ver. Registro civil. Sí, registro ¿Qué más? civil de los menores. Acuérdense de su consultorio jurídico. Lugar donde trabaja, qué sueldo gana. ¿Qué más? Necesito cobrarle. ¿Cómo hago, doctores? Quiero cobrarle a la señora porque no le ha pasado nada a los niños. ¿Solo con el registro civil? La cédula. ¿La cédula? ¿Segura? La liquidación, doctor. Consultar en instrumentos públicos y en otras entidades. Bueno. Yo buscaría, además de los documentos del menor, pues lo que son registro civil de nacimiento, también el lugar donde trabaja la mamá, certificado de Lina, tradición. ¿y qué proceso inicias entonces? Con los datos que tú me pides, ¿qué proceso inicias? Un proceso ejecutivo de alimentos, doctor. ¿Segura? Doctor, si no está pactado todavía ninguna cuota alimentaria, lo ideal sería hacer una conciliación, ¿no? Para dejarla fija, llamar a la persona a conciliar. Ok, entonces, lo primero que yo hago es preguntarle a mi cliente si sobre esa obligación recae un título valor, que en este caso sería la conciliación, ¿cierto? Sí, porque si no, pues... Si no se efectúa la conciliación, se llama un proceso de fijación de cuota alimentaria, ¿cierto? Sí, pero si existe una obligación, es un proceso ejecutivo por alimentos. de alimentos.
y alimentos. Sí, ya está Entonces, pagada la cuota. Sí, no Sí, se alcanza. me faltó preguntarle eso, Doc, si ya se había efectuado no. la O sea, ¿por qué hago la salvedad? voluntaria. Chicos, ¿por qué les hago la salvedad de este tipo de situaciones o este tipo de eventualidades? Es porque siempre que ustedes llegan a un preparatorio, o normalmente cuando ustedes les empiezan a preguntar, ustedes olvidan elementos esenciales para iniciar un proceso. Entonces son situaciones que ustedes no pueden olvidar. Por ejemplo, si yo les voy a pedir en un proceso de fijación de cuota alimentaria, ¿cuál sería un elemento esencial para fijar la cuota alimentaria? Pues saber Laura. perdón, qué ingresos tiene la persona a la que se le va a pedir la cuota. Bueno. Si no es pactada, ¿no, doctor? Laura, ¿puedes prender la cámara? Que me gusta verle la cara. Ok, listo, Laura. Te voy a hacer una pregunta, mi doctora. Cuando nosotros estamos hablando específicamente de un proceso de fijación de cuota alimentaria, ¿qué es lo primero que entras tú a demostrarle al juez? Prende la Que la Apaga la cámara. que no ha Existe. cumplido, que no apaga. Bueno, depende. Si yo soy Prende el micrófono. abogada de la... ¿Que es el papá o que es la mamá? Lo principal es ¿Es eso. el ¿no? papá o que es la mamá? Entonces lo primero que yo le pido es el registro civil de nacimiento y el registro de los padres. En dado caso de que no lo tenga, pues lo pido como oficio, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo no determino que existe una relación filial, yo puedo demostrar que es el presidente de la República. Y de igual manera el juez me va a decir, pero si no es el papá, ¿cómo voy a cobrarle? ¿Listo? Hay unos elementos específicos que dan lugar al cumplimiento de una obligación. Entonces, si yo voy a iniciar un proceso, como el proceso de fijación de cuota alimentaria, lo primero que yo debo hacer es delimitar esa relación filial. Entonces, ¿qué es lo primero que yo coloco? Los registros civiles de nacimiento. Segundo elemento esencial, delimito lo que nos dice la Corte Constitucional. Nos dice, por favor, delimitemos como elemento esencial la necesidad del menor y la capacidad del padre. ¿Cierto? Sí, Laura, señor. ¿se me fue? Sí, claro. Aquí estoy. Se me fue porque me apagó la cámara. Bueno, vamos a turnarnos la cámara porque es que la verdad hablar solo sí es muy dispensioso. Mientras, es que así es más fácil. Pero lo estamos escuchando. Sí, pero es que muchas veces quedan hablando solo, en cambio así los intimido. Bueno, entonces, cuando hablamos de un ejecutivo, cuando hablamos de un contrato laboral, por ejemplo, cuando hablamos del incumplimiento en un contrato, cuando hablamos de, por ejemplo, un despido sin justa causa, ¿qué es lo primero que nos piden a nosotros para delimitar el despido sin justa causa? Recuerden sus años en consultorio. Relación. Contrato. Contrato El de... contrato. Entonces, ¿qué es lo primero que empezamos nosotros a mirar? ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador y cómo podemos mirar las obligaciones del trabajador? Por medio de un contrato laboral. Entonces, hay ciertas situaciones, hay ciertos elementos que nos determinan cuál es la obligación que se suscita dentro de cada proceso, sea un ejecutivo singular de mínima cuantía, sea un proceso declarativo, sea un proceso... Ay, se me olvidaron. Hoy se me olvidaron todos los procesos. Esa delimitación de esos procesos nos exige unos elementos para poder hacer exigible la obligación, ¿cierto? Profe, pero por lo menos en un monitorio En un proceso monitorio, dime. es distinto, ¿no? Porque ahí tendría que uno entrar a ver. A Porque demostrar que existe una relación. Ajá. Sin los documentos. Como un proceso declarativo. Por eso es que cuando tú, por ejemplo, hablemos de un contrato, por ejemplo, un contrato realidad, ¿qué entras tú a probar o a demostrar en un proceso, en un contrato realidad? María Camila.
¿Puedo contestar, Doc? Pero no me... Sí, por favor. Sí, dale. Pues Levanten la se mano para entra- que no, pues, no se quede una lluvia ahí porque... ¿Cómo levanto la mano? ¿Cómo levanto la mano, Doc? Donde dice reacciones, en la parte de arriba, en la parte superior dice reacciones. Ahí en Doc, reacciones, soy- ustedes levantan la manito. Ah, ok. Donde hay una manito. Pues ahí levantan No, la no manito. sé. Y así, levantan la mano. Y aplauden y demás. Bueno, Doc, respondiendo a su pregunta, lo que entra uno a demostrar en un contrato de realidad, pues es que como en el contrato podrían haber unas ciertas obligaciones o especificaciones, pero lo que se entra a demostrar es que eran completamente diferentes u opuestas a lo que estaba en el contrato. Un ejemplo, cumplir un horario de lunes a viernes, pero resulta que la realidad también lo hacían ir a trabajar los sábados. Situaciones así, creo yo, no sé si equivocada. Bueno, el contrato en realidad no solo es para generar una variación en el contrato. También existe, por ejemplo, con esas personas que de pronto no tienen contrato. Esto, donde no hay contrato, donde fue oral, por decirlo de esa manera. Por ejemplo, un contrato verbal, donde no existe una sujeción por escrito. Se busca que Entonces, primero ¿qué es lo que yo entro a probar dentro de ese contrato? que hubo una relación. Que existió una obligación, porque pues si ustedes le miran, el derecho parte de una lógica, muchachos, y eso quiero que lo entiendan muy claro. El derecho parte de una lógica, y de esa lógica, por eso es que ustedes ven lógica jurídica, de esa lógica que ustedes puedan percibir, ustedes se van a dar cuenta de los elementos que ustedes van a necesitar siempre que vayan a iniciar un proceso, y no solo un proceso, sino para efectuar los cobros correspondientes. Yo dicto la materia de filosofía. Cuando ustedes empiezan a mirar y se dan cuenta que dentro de las obligaciones que tiene el abogado, dentro de un proceso, nosotros no nos podemos obligar a dar un resultado, ¿cierto? No, nunca escucharon a lo largo del ejercicio profesional que nosotros los abogados somos de medios y no de resultados. Sí, doctor, sí la escuchamos. ¿A qué trae a colación esa afirmación? De que nosotros somos de medios y no de resultados. Que no le podemos garantizar al cliente que efectivamente ese juicio lo va a ganar, porque Exacto. uno, como lo dice el doc, bueno, hasta ahí. Es un valor subjetivo que le da el juez, ¿cierto? Eso mismo ocurre en las obligaciones, eso mismo ocurre en los contratos, eso mismo ocurre en las relaciones laborales. Todo se efectúa mediante una sujeción. Yo no he visto la primera persona que vaya, por ejemplo, los que trabajan en los bancos, tuve la oportunidad de llevar unos procesos del banco Da Vivienda, y yo no he visto la primera persona que entre a un banco con la mentalidad de no pagar. ¿Cierto? O alguno de ustedes que ha pedido algún crédito entra con la mentalidad de no pagar el crédito. No, eso no se ve. No se ve, ¿cierto? Pero hay situaciones en las que uno entra a debatir contra la otra parte, contra la contraparte. Y si hablamos, por ejemplo, de un proceso en el cual una persona tuvo COVID-19 y no pudo trabajar en 4 meses porque estuvo entubado, entonces si yo le pregunto a ustedes como jueces, si ustedes tendrían esa condonación al pago como un elemento subjetivo, porque no es un elemento objetivo, sino un elemento subjetivo, para tener en cuenta a la hora de, por ejemplo, un ejecutivo singular de mínima cuantía o de menor cuantía. Claro que tiene en cuenta ese elemento, Doc. William, prende la cámara, por favor. Vamos a recordar viejos tiempos de compañeros. Espere, ya va. No, ahora sí ya aprendió. Buenas noches, doctor. ¿Qué más, William? Bien, William, bien. te pregunto, ¿tú como juez tendrías en cuenta ese elemento? ¿Como un Sí, valor claro. subjetivo? Sí, yo sí. Yo como juez sí tendría ese elemento como subjetivo, de tener en cuenta esa para de que tuvo el deudor.
Pues déjame decirte que mayor? dentro de lo que yo llevo Ninguno lo litigando, hace, por ningún eso no juez soy me ha juez. tenido en cuenta eso. Y sí lo he hecho. Sí he hecho salvedades. Le he enunciado a los jueces situaciones médicas, a lo cual, dentro de la subjetividad que tiene la conciliación como un elemento específico de la audiencia inicial, como un elemento de la audiencia inicial, los jueces buscan que las autoridades o que las entidades financieras tengan esa condonación en cuenta, pero nunca es así, demostrándolo médicamente que la persona no tuvo trabajo, que no pudo efectuar los pagos correspondientes. Los jueces, dentro de la objetividad de la relación, deben sancionar la ejecución del librar mandamiento de pago. Lastimosamente es así. ¿Por qué? Porque dentro del incumplimiento, donde de pronto William tiene mucho corazón, entonces todavía no ha perdido ese don de gente, pero muchas personas sí han perdido ese don, y cuando llegan a ese punto, se les olvida todo este tipo de situaciones. Entonces, ¿podemos hacer la salvedad? Sí. ¿La he hecho? Sí. Es lo que llamamos en la jerga popular el ius pataliendi. El derecho de pataleo, la última opción que tenemos nosotros para que el juez medio nos tenga algo en cuenta. ¿Nunca lo habían escuchado? No. Claro. Es Claro. como cuando ustedes están, por ejemplo, me ha pasado en administrativo. La rogada para que suban la nota. La ¿Cómo? súplica. La rogada para que suban la nota, doctor. Sí. Bueno, coloquemos una connotación del ius pataliendi en un hecho jurídico, no lo hablemos en lo de la universidad, porque pues digamos que parte de una situación. Pero, por ejemplo, yo he visto cómo funcionarios de la alcaldía, hablamos de funcionarios abogados que están litigando en la alcaldía, que utilizan el ius pataliendi como la opción, como última opción. Tuve la oportunidad de trabajar con una firma de abogados y estábamos peleando un acto administrativo que le quitaba a la empresa donde yo trabajaba cierto número de terreno, pero ya había sido asignado, era una nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces, ellos lo que querían era generar la nulidad del acto administrativo, perdón, nosotros queríamos era anular el nuevo acto administrativo que nos quitaba ese pedacito de terreno. Resulta que la abogada, como último mecanismo, me hizo recordar mucho Los Simpson, cuando la mujer del reverendo Alegría dijo que quiere alguien pensar en los niños. Lo dijo literal. Dijo, ¿alguien quiere pensar en los niños? En la naturaleza, en los miquitos. Yo miraba ese rastrojo inmundo que tenían allá y yo decía, esa señora, ¿cómo puede utilizar? Y hicieron un ejercicio idóneo, porque el ejercicio idóneo no es solo mirar la situación jurídica, sino la connotación del juez, y llegaron a decir, oiga, la juez es animalista, y empezaron a meter un tema de Greenpeace, y yo quedé como, venga, pero ese rastrojo tan inmundo, y usted me está diciendo que la protección del medio ambiente, oiga, y al final del fallo, la juez dijo que le concedía, que negaba las pretensiones de la demanda, y que en su lugar, por la protección del medio ambiente, le concedía, negaba las pretensiones de la demanda y dejaba en firme el acto administrativo emanado por la alcaldía. Y yo, en serio, después de que jurídicamente le mostré al cómo iba a ser el tema de recuperación del medio ambiente, que la empresa ya había hecho recuperación del medio ambiente por el tema del metraje y los árboles que se tenían que cortar y demás. Y esta señora tomó el ius pataliendi, y ese es el ejemplo vivo de cómo el derecho de pataleo en Colombia funciona. Porque en la segunda instancia, cuando llevé este proceso al tribunal administrativo, el tribunal administrativo dijo, yo no sé de dónde salió esta juez con esta situación, no. Concédase las pretensiones de la demanda, dése la nulidad y restablezca el derecho a la entidad tal. Entonces, ese derecho, esa ejecución sí es viable y sí se genera y sí se evidencia en Colombia. ¿Listo? Listo. Sí, señor. Listo. Bueno.
Chicos, ¿ustedes quieren que yo les envíe estas diapositivas? Uy, sí, señor. Muy amable, profe, doctor. sería Sí, sí, bueno. señor. Chicos, pónganle cuidado. Para este curso yo hice un resumen. Si quieren se los puedo facilitar para que estudien. Claro que Uy, sí, Doc, doctor. nos haría un Sí, grandísimo profe, favor, gracias. doctor. Listo. Entonces, así quedamos. El último día les envío todo el material. ¿Listo? Vale, profe, Vale, doc. gracias. Gracias. Listo. Perfecto. Entonces, las obligaciones que se contraen sin convención nacen o de la ley o de un hecho voluntario de las partes. Las que nacen de la expresión de la ley se expresan en ella. O sea, hay unas situaciones, hay un inconveniente con el tema de la redacción, pero cuando una obligación nace por la constitución de la ley, expresamente se determina cómo se efectúa su obligación cuando nace de la ley. Cuando es un hecho voluntario, las partes determinan las situaciones, cómo se deben llevar a cabo. Ejemplo, hay situaciones que parten de un elemento esencial del contrato, ¿cierto? Y hay situaciones que se emanan de la voluntad de las partes. Por ejemplo, la cláusula aceleratoria. ¿La conocen? ¿La han escuchado? Yo no. No, doc. Ok, vamos ahora Yo a poner a Lina a que prenda la cámara. Ya que Lina participara. Ay, doc. No, ya no participo entonces. A 10 minutos toca ponerlo a todos. Entonces, la cláusula aceleratoria me indica una situación. Yo creo que a su merced yo la conozco. Si mal Sí, no doc, recuerdo. ¿Cómo? prenda la cámara para ver si lo conozco. Sí, claro, yo creo que nosotros estudiamos juntos. Hace un A tiempo. ver, doc. Déjese ver, doc. ¿Ya aprendí la cámara? Hace un tiempito estudiamos. Sí, bueno, entonces sí, sí lo conozco, doc. No me Bueno, acuerdo, pero sí. entonces, ¿cómo se efectúa la cláusula aceleratoria? ¿Cómo funciona la cláusula aceleratoria? Esa cláusula opera de la siguiente manera. Los dos hacemos un contrato, ¿cierto? Miren, es una recomendación personal. No suelo hacer letras. Normalmente hago un contrato que se figura como una letra y que presta mérito ejecutivo, ¿cierto? Es lo normal. Siempre lo efectúo y lo realizo de esa manera porque no me gustan las letras. Incluso dentro del mismo contrato que configuro como un ejecutivo, un mandamiento de pago, una obligación, lo hago de carácter en específico para definir los temas, definir cuándo son los plazos, cómo se debe pagar, cuánto es el interés, que ya les explicaba al inicio, que normalmente siempre dejo que el interés es el que establece la superintendencia bancaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo coloco una cláusula aceleratoria, eso quiere decir que ante el primer incumplimiento en el pago, no debo esperar hasta que se cumpla el plazo. ¿Sí lo han escuchado? Chicos, ¿sí lo han Profe, escuchado? eso no sé que los usan en los bancos cuando son préstamos inmobiliarios. Cuando son préstamos inmobiliarios. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dentro del contrato que ustedes presentan ante la entidad o a la autoridad correspondiente, ustedes van a decir, listo, Carlos Sánchez incumplió en el pago. Al día siguiente, ellos ya tienen la posibilidad de presentar la demanda sin que se haya efectuado el cumplimiento del contrato, sin que se haya efectuado la ejecución del contrato, sin que se haya culminado el plazo correspondiente. En cambio, en una letra, si yo dejo la letra así como está, la letra simplemente me delimita a esperar hasta que se efectúe el cumplimiento de la obligación y después de que se efectúe el cumplimiento de la obligación, ahí sí yo puedo cobrar las cuotas correspondientes. Mientras tanto, no. Por eso es que a mí me gusta más hacer la letra en una especie de contrato que tenga todos los elementos que
que suscitan del mismo y así poder efectuar el cobro correspondiente. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Sí. Sí, señor. Ok. De las obligaciones, si el hecho que nace es ilícito, constituye un cuasicontrato. ¿Eso qué quiere decir? Que con la ejecución del mismo, nace o se constituye un cuasicontrato. Es la voluntad de. En este punto ya les explicaba que los cuasicontratos se efectúan mediante la voluntad. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienen la intención de, digamos, efectuar el ilícito como tal. ¿Listo? En el caso de que el hecho constituya un ilícito, pues constituye como tal un delito. Y digamos que en ese punto, en esa situación, pues ya nos colige la parte penal, ¿listo? Ya empezamos a mirar en qué tipo de expresiones empezamos a hablar de un delito culposo y como eximente de responsabilidad, ¿listo? Si el hecho es culpable, pero cometido sin la intención de dañar, se efectúa un cuasidelito, ¿listo? Cuasicontrato y cuasidelito, ¿listo? Hay unas obligaciones que nos acarrean unas condiciones. Por ejemplo, de cierta manera, hablamos de que necesitamos que ocurra, bueno, cuando yo estaba estudiando, normalmente siempre la montaban a los que éramos hinchas de un equipo de fútbol, no voy a decir el nombre, pero pues nos demoramos mucho en ganar, entonces decía, por ejemplo, para que mi hijo pueda reclamar su herencia, debe el equipo de fútbol denominado tal ganar una Copa Libertadores o una liga en Colombia. Entonces, esas son situaciones en las cuales ustedes deben cumplir una condición para que esa obligación se efectúe. Por ejemplo, en este caso sería una obligación de transferir, porque es la transferencia de un inmueble. Entonces, la obligación condicional dice que es aquella que depende de una condición. Esto es un acontecimiento futuro que pueda suceder o no, que se pueda llegar a dar o no. En este caso, por ejemplo, les coloqué unos ejemplos muy textuales. Uno es, por ejemplo, que la persona se gradúe de la universidad. Entonces, apenas se gradúe, le hago una transferencia. Por ejemplo, no tiene que ser específicamente de una herencia. Por ejemplo, yo voy a hacerle una obligación condicional a mi hermano de que si mi hermano saca una buena nota en el cuarto periodo académico, yo le voy a regalar un celular. ¿Es una obligación? Sí. ¿A qué me obligo yo? Y a qué se obliga a él, ¿cierto? Entonces, en ese tipo de situaciones. En Colombia he leído 2 o 3 obligaciones en las cuales, por ejemplo, los padres determinan que la persona no se puede casar hasta que, por ejemplo, culmine sus estudios. Que no tenga hijos hasta que no se haya graduado de una especialización o una maestría o hasta que haya terminado materias, o que específicamente no tenga hijos. Y como les decía yo ahorita, que por ejemplo mi esposa, si yo llego a morir, mi esposa no puede reclamar nada de mí, de la parte de mi patrimonio, porque yo no puedo hacer uso del patrimonio de ella. Entonces, de lo que me corresponda a mí, de lo que corresponda de la parte conyugal, si ella llega a conseguirse una pareja dentro de los 3 años siguientes a mi muerte, después de que se cumplan los 3 años, ella puede hacer uso de mis bienes. Mientras tanto, ella tiene una condición, una obligación condicional. ¿Y cuál es la obligación condicional en este caso? Mari, Lina, Laura, Mildred, ¿alguien? Que no se case o que no conviva con alguien durante los 3 Que no años se case hasta que no suceda, digamos, no le dé el tiempo correspondiente. ¿Listo? Dentro de esos elementos que se suscitan de esa obligación está el hecho futuro, que el hecho sea incierto y que debe ser una titulación que esté expresa. Entonces, cuando hablamos de un acontecimiento futuro, dice, debe acontecer en una época posterior a la celebración del acto jurídico, y si el hecho constitutivo de la condición es presente o pasado, no hay una condición. Bueno, aquí vamos a hacer un ejemplo muy significativo. ¿Alguno de ustedes se vio Nuevo Rico, Nuevo Pobre? Sí, profe. ¿Ustedes recuerdan esa capitulación que le colocaron a
No me acuerdo el nombre de este señor. Bueno, había uno, cuando se casó el nuevo rico, a él en las capitulaciones le dejaron una situación, ¿cierto? Y es que para que él se casara, él no debía serle infiel a la modelo. ¿Sí recuerdan? Sí, Doc. Ok. Ese es un ejemplo de situaciones, digamos, que pueden llegar a suscitar dentro de unas capitulaciones. Entonces, hablan las capitulaciones de que cuando nosotros nos casamos, cuando una persona se casa con otra, le corresponde la mitad de los bienes que se reúnan en el haber patrimonial, ¿cierto? Entonces, si ellos constituyen una casa, pues la mitad de la casa va a ser de ellos. Si ellos compran un inmueble, el bien mueble o inmueble va a ser parte de los dos. Entonces, asimismo, la asignación correspondiente va a efectuarse por partes iguales. En este caso, en el caso particular de la novela, no sé por qué carajos, pero según lo que yo le entendía al abogado, él le colocó que si él era infiel, le correspondían la mitad de todos los bienes, siendo que era una asignación que le había correspondido a él por su padre, que dentro del derecho no, pues no cobija, ¿no? Pero pues es una obligación que él se echó al agua, ¿no? Se condonó esa obligación. Y es de que, si bien es cierto, él era infiel a ella, él iba a corresponder la mitad de todos los bienes que tuvieran a nombre de él, que en este caso fue su haber como herencia y todo lo que cobijara dentro del haber conyugal, dentro del haber patrimonial. Entonces, cuando él cumplió ese hecho, que eso era un hecho futuro, ¿cierto? Estamos hablando de que es un hecho que pudiera pasar a posterior del matrimonio, que es un hecho incierto porque le da la potestad a él de cumplir o no, porque pues el matrimonio dentro de su esencia es un contrato en el cual las partes se obligan y dentro de esas cláusulas pues están las capitulaciones. Entonces es un hecho incierto porque dentro de lo cierto es que él debía cumplir sus deberes como esposo. Y dentro de los deberes como esposo está no serle infiel. Entonces es un hecho incierto y que dentro de la titulación se encuentra expresamente datado. Entonces debe decir, porque emana de la voluntad de las partes, no de la ley o del juez. En el caso del notario, cuando uno se casa por notaría, no debe estar efectuado por ningún imperio de la ley. Debe ser un acto de mera voluntad. ¿Listo? ¿Hasta el momento hay alguna pregunta? No, mi Doc, todo claro. Listo. Dentro de esas obligaciones hablamos de una obligación positiva. Es que es requisito que sea física y moralmente posible. No podemos hablar de que podemos colocarle una obligación, por ejemplo, que llueva para arriba. O colocar una obligación imposible, que llueva para arriba. Que huele. Que vuele. Bueno, cualquier obligación tiene que ser física y moralmente posible para que se dé el requerimiento de una obligación condicional, que no esté contrario a la naturaleza o contrario a las leyes. Cuando hablamos de contrario a las leyes, hablamos de efectivamente la realización de una conducta delictuosa, ¿cierto? Entonces yo le digo a Lina, Lina, para que usted se quede con mis bienes, usted tiene que matar al hijo del vecino porque es que él toda la vida me cayó mal. Entonces eso es una obligación. No, es una obligación que va contrario a la ley y que, a pesar de que pueda ser una condición que se efectúe dentro de las potestades de un hecho futuro, un hecho incierto, y que la titulación sea expresa, es inválido porque va en contra de la ley. ¿Listo? Ok. También encuentro unos elementos, y es que eso debe ser potestativo. Dice que depende de la voluntad de las partes. Debe ser casual, que depende de una casualidad. Volvemos a lo mismo, la obligación debe ser una obligación que sea física y moralmente posible, que sea suspensiva, que la que suspende la adquisición de un derecho, entonces la asignación, la transferencia, la asignación de un derecho. Y resolutoria es que cuando se extingue un derecho por el cumplimiento de una condición. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo cumplo y a mí se me debe asignar ese derecho. O una de dos, si no lo cumplo, se extingue el mismo, porque no pude cumplir con la obligación. Tengo claridad que en Bogotá, en Chía, le colocaron a una muchacha una obligación, y es que sus padres le condonaron una obligación con respecto al cumplimiento y a la terminación de su carrera como médico. Ella tuvo
ella perdió, digamos, perdió la oportunidad porque lamentablemente no cumplió, era una familia de médicos y la familia le había dicho que en cierto número de tiempo tenía que haber estudiado una especialización, una maestría tenía que haber hecho. Y dentro de los plazos correspondientes no cumplió porque resulta que, no sé, perdió una materia o algo así y ella perdió la oportunidad. Entonces, ¿qué hicieron los padres? Se extingue el derecho por el cual, se extingue la obligación porque no pudo cumplirla dentro de los plazos. Por ejemplo, un ejemplo, decía que tenía que terminar la carrera en 7 años y cumplieron los 6 años, 11 meses y 29 días y al día siguiente ya no podía operar la condición y la obligación. ¿Por qué? Porque ya no cumplía con los requerimientos para poder, digamos, hacer efectiva esa obligación. Ni podía efectuar la obligación, perdón, ni podía efectuar el cumplimiento de la obligación por parte de sus padres porque no había cumplido los requerimientos correspondientes. Hay unas obligaciones, que olvidé decirlos, hay unas obligaciones que emanan de la ley, ¿cierto? Que son imperiosas. Un ejemplo, los hijos mayores de 18 años que estén estudiando. Es una obligación, los padres dicen que tengo que darle a mis hijos, o sea, es una obligación de por parte del padre, pero que emane de la voluntad de los padres. María Camila, ¿tú qué crees? ¿Sí o no? Profe, ¿puede repetir la pregunta que pena? Ok, vamos a preguntar. Cuando yo digo que la obligación de los padres va hasta los 25 años, si sus hijos siguen estudiando, ¿emana de la voluntad de los padres? ¿O de quién? No, era el ejemplo que estaba poniendo ahorita, porque pues si están estudiando, si no están estudiando, no están en ¿Pero obligación. quién lo obliga? La ley. El Estado. La ley. Son conductas imperiosas. Es una obligación que emana la ley y que te dice la ley. Es que si su hijo cumple este requerimiento, tiene derecho a. ¿Sí? Es una conducta que es bajo un imperio de la ley. O sea, la ley te dice, si usted cumple los requisitos, sus padres le deben alimentos hasta los 25 años. Punto. ¿Listo? No emana de la voluntad, sino de la ley. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta y lo tengan como ejemplo. Pila, lo tengan como ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que si les puedo preguntar que si puede existir una obligación que emane de la ley, una obligación que emane de la ley, ustedes van a colocar que sí, y si les llego a colocar que me coloquen un ejemplo, creo que el preparatorio es de ABC, entonces colocan y buscan la opción, ¿listo? Para que no se les vaya a olvidar. Eso quiere decir que por la ley sí se pueden efectuar obligaciones. ¿Listo? Claro que sí. Listo. 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 Ahora vamos a hablar Doc, de las obligaciones. Dime. ¿tú eres el hijo de la doctora Rosa María Caicedo? Sí, soy yo. Ah, qué pena, sí, yo sí. Es que la imagen era un poco borrosa, por eso dije que no te conocía, pero sinceramente ya después me quedé pensando en tu foto y sí, discúlpame, ¿cómo estás? En mi Qué apellido. rico. Sí, hay algunos que conozco y distingo que estudiaron conmigo. Pero me alegra volverlos a ver. Listo. Igualmente, Hay unas no. obligaciones que son de carácter solidario. ¿Recuerdan Sí. algunas obligaciones de carácter solidario? ¿Las de los coarrendatarios o fiadores? Mildred, no te escucho, se te escucha muy lejos. ¿Las de los coarrendatarios o fiadores? Los coarrendatarios o los fiadores, ellos son netamente obligaciones, son obligaciones de carácter solidario. Entonces, dice, es aquella que se celebra entre un acreedor y varios deudores o un deudor y varios acreedores, razón por la cual los deudores se obligan solidariamente para con el deudor. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo coloco en el título valor, hablemos del título valor, un acreedor, perdón, otro deudor, por ejemplo, voy a colocar a mi mamá. Entonces mi mamá es mi fiadora. ¿Ustedes qué creen? Que el abogado va a ir tras de mis bienes, yo con 26 años, endeudado por mi maestría, o van a ir detrás de mi señora madre, que es profesora hace 15, 16 años, que tiene una casa, tiene un carro.
¿Detrás de quién va a ir? Tras de los bienes de tu señora madre. Tras de los bienes de mi señora madre, claro está, porque nosotros no podemos ir detrás del más pelado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes van a sacar un crédito en comuna, cuando ustedes van a sacar un crédito en la gobernación, cuando van a sacar el FESTE en la gobernación, ¿qué es lo primero que les piden allá? Un fiador con finca raíz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque normalmente un estudiante que cumpla los requerimientos, que cumpla las situaciones de tiempo, modo, lugar que exijan la gobernación, pues es un pelado que a criterio de la gobernación es un pelado que en el momento de efectuar un cobro está pelado, está vaciado, está recién salido. Entonces no le vamos a efectuar un cobro correspondiente a él, sino si no cumple con los requisitos, los requerimientos, si no cumple con los pagos, normalmente en eso le establecen las cláusulas aceleratorias y en el imperio de la normatividad le dicen: no le voy a cobrar a usted, sino le voy a cobrar a su deudor. Lina, tiene la cámara prendida. ¿Listo? Entonces, hay unas clases de obligaciones solidarias, que son unas obligaciones solidarias activas y obligaciones solidarias pasivas. En las obligaciones solidarias activas se entiende por solidaridad activa el caso en el que existe un deudor que tiene dos o más acreedores solidarios. En esta situación, si el deudor ha sido deudado por alguno de los acreedores, deberá pagarle a este. Mientras que si no media demanda en contra del deudor, es libre de escoger a cualquier acreedor para pagarle. En un ejemplo, vamos a hacer aquí un buffet de abogados, ¿cierto? Y voy a llamar a William, voy a llamar a los que más participan. Voy a llamar a William, voy a llamar a Mildred, voy a llamar a María Camila, voy a llamar a Mari, voy a llamar a Laura y vamos a hacer compra de cartera, ¿cierto? Entonces, vamos a comprarle la cartera a el grupo Da Vivienda. Vamos a comprar una cartera por 10 millones de pesos. En esa compra de cartera sale el nombre de Carlos Sánchez, valga la redundancia, aquí me voy a colocar de primeras. Va a salir el nombre de Mildred, va a salir el nombre de William, va a salir el nombre de María Camila, el de Mari y el de Laura y el de Lina, ¿cierto? En este caso, cualquiera de los 6, 7 que nombré puede efectuar el cobro, ¿sí o no? Sí. Claro. ¿Cualquiera le pueden pagar? Sí. ¿Y a cualquiera le pueden pagar? Sí. ¿En qué caso mediaría la diferencia? Que, por ejemplo, Lina diga: ese señor me contestó de mala gana, es un tal por cual, y lo voy a demandar. Entonces, Lina, como tiene la potestad, ya tiene el poder, y ella va con el nombre de la firma, pero a título personal, a demandarlo. ¿Eso qué quiere decir? Si el señor ya viene a pagarnos, y viene y dice: Carlos, venga, es que usted me dijo que cuadráramos, es que usted me habló más bonito que la doctora Lina, porque es que la doctora Lina es muy de mal genio, y entonces yo vengo a pagarle a usted. ¿Qué debo decirle? Qué pena, pero ya la doctora Lina inició un proceso y ya usted efectivamente tiene que efectuar el pago correspondiente a la doctora Lina María. No puedo hacer nada yo. ¿Por qué? Porque dentro de las obligaciones en activa, si no se ha iniciado ningún proceso, ella puede pagarle a cualquiera de la firma. Pero si ya Lina inició un proceso, tiene un proceso en firme, ella debe pagarle ¿a quién? A Lina María, porque ella fue la que inició el proceso. ¿Listo? En la solidaridad pasiva, aquí no hay pluralidad de acreedores, sino de deudores. Aquí volvemos a hablar del tema de los acreedores en el tema de los codeudores. En este caso, el acreedor podrá demandar el cumplimiento de la obligación de todos los deudores solidarios y escoger uno a su opción. Cuando hablamos de escoger uno a su opción, hablamos de la conveniencia del pago. Entonces, ahí es donde miramos quién es el que tiene más platica. Entonces, miramos que yo digo, bueno, dirán los del banco: y no, es que el doctor Carlos está más pelado, solo deudas. ¿Yo qué voy a ir? Van a decir los abogados del banco, ¿no? Entonces, yo no me voy a ir con él, yo voy a demandar a la mamá porque la mamá tiene mejor opción. Tiene mejores opciones de pago. Entonces ahí es donde nosotros entramos a mirar, y es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que cuando ustedes vayan a sacar una letra y vayan a colocar, siempre pidan copia de las cédulas. ¿Por qué? Para que ustedes revisen de los deudores y los codeudores, revisen con cédula en mano, revisen bien, porque muchas veces colocan mal las cédulas y solo dejan la huella
digamos, efectuar el cobro correspondiente. Entonces, recomendaciones siempre, dejar las cédulas y graparlas dentro del mismo título y verificar cuál de los acreedores, de los deudores y de los codeudores tiene mejor opción de pago. Ejemplo, cuando yo, por ejemplo, yo que trabajo con temas de militares, normalmente militar le presta a militar dinero. ¿Por qué? Porque hay una seguridad entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos cogen a Cremil, cogen a Casur, cogen a la caja de pensionados, y eso es fácil, porque yo simplemente le cojo y le oficio a la caja de pensionados, le oficio a Casur, a Cremil, perdón, y les digo, por favor, embárguesele el sueldo al sargento viceprimero. Entonces, allá yo no tengo problema, simplemente le embargan el sueldo y tengo una seguridad para efectuar los pagos. Por eso, desde el inicio del curso, desde el inicio que empezamos a ver el tema de las obligaciones, quiero que ustedes entren a revisar y a verificar siempre la información que ustedes tienen como elemento esencial para iniciar un proceso o como elemento específico para el cobro de una obligación. Entonces, cuando ustedes vean que, por ejemplo, los que sean familiares de policías y demás, me entenderán y pregúntenle para que vean. Cuando, por ejemplo, ¿cuál fue uno de los primeros procesos que yo llevé cuando salí de la universidad? Yo empecé a demandar policías por alimentos. Entonces, ¿uno qué hacía? Iba y verificaba cuando ellos estaban en curso de ascenso y los demandaba 20 días antes. Entonces, 20 días antes, empezaba, doctor, venga, es que si usted me demanda y me van a hacer la verificación en el folio de vida, el jurídico me va a cobrar una anotación y no me van a dejar ascender. Y digo, hermano, pero cumpla con sus deberes como papá, páguele lo que le debe. Doctor, pero es que mire que eso se... Mano, los honorarios están tasados. Yo no puedo hacer más. Toca pagar. Hermanos, se revoloteaban la plata y pagaban rapidísimo. Entonces son cosas que ustedes van a ir aprendiendo y que no quiere decir que ustedes se las sepan todas, pero sí son elementos que ustedes tienen que tener en cuenta. Y que a lo largo de los preparatorios ustedes se van a dar cuenta que hay preguntas que ustedes, cuando están en el momento, están tan tensionados que dicen, ¿cómo carajos no pude contestar algo tan fácil y tan básico? Entonces son situaciones que ustedes tienen que tener en cuenta y que dentro de las recomendaciones que yo les hago, tienen que hacer las salvedades de ello. ¿Listo? Cuando se presenta la compensación, acá dentro del folio les dejo unas anotaciones, unas notas que ustedes tienen que tener en cuenta y que siempre deben tener en cuenta, porque normalmente cuando ustedes vean que un profesor les coloca una nota, es porque normalmente les va a preguntar eso en el preparatorio. ¿Listo? Entonces, nota, cuando se presenta la compensación, novación, condonación entre el deudor y uno de los acreedores solidarios, se extingue la obligación con respecto de los otros, siempre y cuando no haya sido demandado por algún otro acreedor. ¿Qué es compensación? El cambio de. Ya vamos a hablar de cada uno de ellos, ya aquí les dejaba una tablita. Causales de extinción de la obligación. Ya vamos a hablar de la novación, la sustitución de una obligación por otra, la transacción, que eso lo vamos a ver para la próxima clase, digamos más a profundidad. ¿Cuáles son las causales de la extinción? El pago efectivo, que es pagar lo que se debe. Digamos que hago yo un requerimiento, ustedes cuando inicia un proceso ejecutivo, cuando sale el auto admisorio de la demanda, libra mandamiento ejecutivo de pago y le dice a la persona, dentro del término de 5 días contados a partir de la fecha de la notificación del acto administrativo, del auto admisorio de la demanda, páguese la totalidad de las pretensiones de la demanda. Entonces sale por 16 millones de pesos. Si dentro de los 5 días pago, el proceso se determina por pago efectivo de la obligación, ¿cierto? Cuando hay una novación, la sustitución de una obligación por otra. Entonces yo le digo a ustedes, bueno, vamos a cambiar, usted tenía que, no sé, en un contrato laboral, vamos a hacer la novación, porque yo ya no quiero que usted me termine, por ejemplo, si estamos hablando de un contrato de obra, entonces yo quería que terminara mi casa, entonces no me terminó la casa, pero yo ya le efectué, yo ya realicé los pagos correspondientes, entonces yo no hice un pago total, sino hice un pago parcial. Entonces le digo, ¿sabe qué? Hágame un favor, pínteme la fachada, estúqueme, y ya, cambio una obligación por otra. Entonces le digo, cambie lo que yo le había dicho inicialmente que hiciera por otra situación completamente diferente o de la misma índole, pero en otro lugar. ¿Listo?
El contrato de transacción, yo no sé si ustedes han escuchado ese contrato de transacción alguna vez en su vida jurídica, cómo nosotros los abogados utilizamos el contrato de transacción para terminar un proceso. ¿Ustedes alguna vez lo han escuchado? No, doctor. Claro. Yo ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Bueno, resulta que, por ejemplo, Lina demandó a Mari por 10 millones de pesos. Resulta que Lina, la abogada Lina, llega y le dice, bueno, listo, Mari, arreglemos, deme 6 millones de pesos y una moto. Entonces, ¿qué hacen ellas? Hacen un contrato de transacción en el cual las dos se obligan, digamos en ese sentido, una se obliga a pagar y culmina el proceso por un contrato de transacción. Yo les voy a traer un modelo de contrato de transacción para que lo veamos, lo vean, lo revisen, que eso lo hicimos para un proceso ejecutivo, lo hicimos con otro abogado, en el cual las partes delimitaban el pago de la obligación. No tiene que ser un pago total, puede ser un pago parcial, incluso se podría hablar de la disminución del pago, sin llegar al proceso como tal, ¿sí? Por ejemplo, normalmente un proceso se puede demorar un año. Entonces, a los 3 meses, 4 meses, Mari dice, no, venga, cuadremos usted y yo le doy 6 millones de pesos ya y terminemos el proceso por un contrato de transacción. Entonces, ¿qué es lo que hacen las partes? Delimitan el proceso, lo notifican al juzgado y simplemente el juzgado archiva la diligencia por una transacción. ¿Listo? Un contrato de transacción. ¿Qué es la condonación? Que se puede condonar como tal un proceso. La remisión es el perdón de la deuda. Es cuando las mamitas, perdónenme las estudiantes que sean mamitas, pero normalmente sucede mucho y es que en un proceso le perdonan la deuda al señor y dicen, no, ya es que tanta vaina para que él me pague, que yo ya estoy cansada. No, yo le perdono la deuda. O esas parejas eso lo van a encontrar ustedes a diario. Esas parejas que vuelven otra vez y se rejuntan, o vuelven y les dan el perdón, entonces hay una remisión por el perdón de la deuda. ¿Listo? Ahí también hay procesos de confusión, la prescripción. En la confusión, pues es simplemente cuando se concurre la calidad de deudor y acreedor, que por ejemplo, yo le debía plata a Lina, ¿sí? Yo le debía una plata a Lina, pero resulta que la mamá de Lina me debía otro dinero, después Lina fallece, entonces ya pasó a la deuda, entonces se hace una situación en la que la mamá o los familiares de ella, entonces ya se pierde la calidad de deudor y ya se vuelve, yo no me vuelvo deudor, sino me vuelvo acreedor de ella. Ese tema de la confusión, cuando se confunde la calidad de deudor y acreedor, opera como tal la confusión. ¿Listo? Listo. En la prescripción, ustedes, dime, Lina. No, que quedó clara la explicación de la confusión y el nombre me parece que es muy acertado. Listo. En el tema de la prescripción ya hablamos de que hay un tiempo prudente en que se pueden hacer unas acciones de reclamación frente a un título o valor. Cuando hablamos específicamente de una letra de cambio, hablamos de 3 años, contados a partir de la fecha de la ejecución del mismo. Y que si no se hace dentro de los 3 años, pues efectivamente no se podrá hacer cobro del mismo. Hay unas pequeñitas triquiñuelas que hacemos algunos abogados y es que colocamos algunos abonos y sobre esos abonos contamos los 3 años. ¿Sabían ustedes eso? No lo conocían. Sí, sí. Sí, Doc, sí lo había escuchado para Okay. evitar la prescripción. La prescripción. Entonces, ¿lo podemos utilizar? Sí, tenemos que probarlo, sí, pero ya después de que se haya dado el auto admisorio de la demanda, simplemente se entra a debatir como tal la obligación. Entonces, es una forma en la que ustedes pueden utilizar ese mecanismo. Está por evento de la condición resolutoria y es que se cumpla una condición, una condición estipulada, entonces se cumple la condición y pues simplemente extingue el derecho o crea el derecho. Crea, modifica, extingue un derecho. Y la declaración de nulidad es que cuando en un contrato existen vicios, pues se pueden declarar nulidades sobre el mismo. ¿Listo? Y
digamos que ya para terminar el día de hoy, dice que el no cumplimiento de las obligaciones da lugar a una indemnización de perjuicios, una resolución del contrato o una cláusula penal. Eso opera cuando no hay un cumplimiento de las obligaciones y se efectúa como tal esa situación. La indemnización de perjuicios es el vínculo jurídico. ¿Recuerdan que al inicio vimos el vínculo jurídico? Ese vínculo jurídico le da la potestad a las partes de una indemnización de perjuicios, una resolución del contrato o una cláusula penal. El pago de una cláusula penal. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Listo, Doc. Listo, Preguntas. Preguntas. Hago una pregunta y recalco. ¿Les pareció bien así, con diapositivas? ¿Quieren que hagamos más ejemplos? ¿Quieren que, no sé, hago esto en aras de que no haya la próxima clase, que es el lunes, que tenemos lunes y martes, digamos, de pronto recalcar un poco más, ser un poco más específico? Si de pronto requieren más, digamos, más ejemplos, podemos traer ejemplos, puedo traer, digamos, a colación algunas audiencias para que ustedes tengan en cuenta cómo se efectúa digamos, la declaración de una obligación y demás, pero eso en aras de, digamos, de mejorar y que pues ustedes puedan entender la clase. Traté de hacerlo lo más con muñequitos, pero ustedes saben que el tema de las obligaciones pues es muy específico y hay situaciones en las que son muy, digamos que hay que tener muy en cuenta ciertas situaciones y ciertas eventualidades, pero pues traté de hacerlo lo más, digamos, específico en las diapositivas. Recibo sugerencias respecto de la explicación en aras de pues la próxima clase un poco más expedito y que ustedes puedan entender. Laura, dime. Doctor, pues a mí me pareció muy amena la clase. Entendí todo muy bien. Las diapositivas también están muy claras. A mí me gustó. Listo, Una pregunta. Esas Dime. diapositivas, ese contenido programático, ¿usted no lo puede compartir? Sí. El último día de clase yo les envío todo, porque es que si les envío ahorita empiezo a enviarles por pedazos. Ah, bueno, listo. Vale, muchas gracias. Yo les envío todo, incluso les envío el resumen que hice, porque yo hice un resumen para la clase. Lo que estoy es pasándolo con palabras, pues digamos, más técnicas al formato para que ustedes lo tengan. Y de esas preguntas van a salir, o sea, del PowerPoint y del resumen que les voy a enviar, van a salir las preguntas del preparatorio. Eso fijo, sí van a salir de ahí. No vamos a ver nada de lo que no hayamos visto, se van a ver todo, específicamente todo lo que hemos visto hasta el momento respecto de las obligaciones. ¿Listo? Súper, Doc. Me gustó a mí también mucho la clase, muy didáctica, muy entendida. Sí, tomo la palabra de pronto para la siguiente clase, así como más ejemplos, más cosas como de la vida real para uno entender. Pero hoy estuvo genial. Súper. Listo. Les voy a hacer una recomendación. Si no entendieron, pueden ver el audio. Y si tienen dudas, me escriben por correo. Ustedes tienen mi correo, carlos.sanchezc@campusucc.edu.co. Me escriben las preguntas por correo, hacen un banquito de preguntas en las cuales ustedes hayan tenido dudas. No sé si ustedes tengan un grupo, pero si quieren por el chat del grupo también me pueden hacer preguntas. Yo voy a estar pendiente estos 2 días, sábado y domingo. ¿Para qué? Para preparar las preguntas y resolverlas la próxima clase. ¿Listo? Si hayan algunos estudiantes que ya les hayan hecho preguntas en los preparatorios respecto de obligaciones, a lo mismo. Hacemos las preguntas. En dado caso de que no tenga claridad respecto de la pregunta, la investigamos y la resolvemos acá en clase. ¿Listo? Listo, Sí, señor. gracias. Muy amable, doctor. Listo, Profe, chicos. Entonces, Muchas gracias. Mari, para dime. recordarle, iniciando la clase nos había dicho que el lunes podía traer un certificado de libertad y tradición para revisarlo. Sí. Listo. Yo pues en la maleta tengo certificados de libertad y tradición, pero igual les voy a enseñar cómo se revisa, qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de verificar un certificado de libertad y tradición, que lamentablemente el certificado de libertad y tradición va detrás para adelante. Entonces, ¿cuál es el primer elemento? ¿Cuál es lo segundo? ¿Quiénes fueron los dueños? Si tiene afectación, si no tiene afectación, ¿qué hacer en casos de afectación? ¿Cómo podemos hacer el tema de inscripciones? Bueno, vamos a ver un innumerable de cosas respecto de las obligaciones. ¿Listo? Vamos a tratar porque son 3 clasecitas, pero pues en 3 horitas creo que podemos avanzar bastante. ¿Listo? Sí, Doc, muchas Sí, gracias. señor. Listo, Doc, gracias. Listo, chicos. Entonces se cuidan. Nos vemos la próxima clase. Doctor, muy amable. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Igualmente para ustedes. Está la lista.
Ay, sí, profe, va a descargar la lista. Ay, sí. No se salgan, no se salgan. Ok, estamos esperando. Compañeros, o sea, mañana en clase. No se salgan, se salieron 8. Bueno, Descargo el listado y después que, por favor, llámenlos. A todos, llámenlos a todos. ¿No tienen un grupo? Madre, ¿qué hacemos? no, De pronto los compañeros que vieron ahorita último penal, el grupo. Van 23. Ay, pues madre.